Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta tarde al conversatorio Experiencias y Política Actual de la Vivienda en México. Esta tarde contamos con las participaciones de Claudia Gasca, Elvia Ayala, Alejandro Peinbert y Lorena Urbalejo, a quienes damos la bienvenida. Antes de iniciar, me voy a permitir leer algunos datos de quienes nos acompañan. Claudia Gasca Moreno es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y maestra en Antropología Social por el Colegio de San Luis AC. Sus líneas de investigación son los usos, prácticas y significados del espacio público, fenómenos de exclusión y desigualdades en las ciudades. Es parte del Grupo de Investigación en Dinámicas Urbanas y Derecho a la Ciudad. Actualmente es profesora de tiempo completo en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, Campus León, adscrita al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Elvia Ayala Macías es arquitecta por la Universidad Autónoma de Baja California, maestra en Restauración de Sitios y Monumentos y doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato. Su investigación se centra en imaginarios urbanos y arquitectura patrimonial. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, además de publicar y dictaminar obras especializadas. Es integrante del Cuerpo Académico de Estudios Urbanos y Arquitectónicos y de la Red de Estudios Territoriales. Desde 2022 pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Alejandro Peinbert Duarte es doctor en Estudios Socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California. Sus investigaciones procuran desdibujar los límites entre arquitectura, espacio público, paisaje y cultura. Ha sido ponente y conferencista en diversos foros de México, Latinoamérica y Europa. Ha publicado 2 libros sobre arquitectura y urbanismo, así como cerca de 30 artículos en diversas revistas científicas especializadas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Lorena Urbalejo Castorena es académica de la Frontera Norte de México, con estudios en Historia, Geografía Humana y Antropología. Ha realizado estancias de investigación en el área de las ciencias sociales en distintos países de Latinoamérica. Sus investigaciones se centran en el análisis socioespacial urbano y de frontera, así como en juventudes y etnicidades. Ha colaborado con diferentes grupos de trabajo, tanto en UABC, la Universidad de Guanajuato, como en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es integrante del Cuerpo Académico Identidades, Fronteras y Postcolonialismo y forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Sean bienvenidos y bienvenidas. Para dar inicio, le cedo la palabra a la doctora Lorena Urbalejo, que fungirá como moderadora. Buenas tardes. Bueno, primero agradecerles por persistir y resistir a las lluvias mexicalenses, no sé si tan atípicas, pero por lo menos un poco caóticas, ¿no? Con la lluvia necesaria de la ciudad. Y bueno, vamos a dar paso al conversatorio. La conversación además se inscribe en el marco de la exposición Mexicali Experimental Project, que también les anuncio que este fin de semana ya concluye la exhibición, y en el mes a partir de noviembre estará expuesta en la Ciudad de México en la Galería Nacional de la Universidad Autónoma Metropolitana, por si tienen oportunidad también de visitarla allá. Y en relación y en diálogo con la propia investigación, el tema que vamos a abordar hoy será sobre vivienda, las diferentes experiencias, perspectivas y discusiones que hemos entablado con este tema, y también considerar que el tema de vivienda tiene pues una larga data discutiéndose, deconstruyéndose, y que esta relación pues los diferentes contextos en los que vive. En el caso, yo creo en particular, o me gusta hacer como ese énfasis o enfocarlo desde ahí, en el caso de México, pues en vistas o viendo también hacia la América Latina. El propio proyecto de la exposición, una producción de vivienda social,
en los 70s también corresponde a otras series de proyectos de vivienda social colaborativa que se hicieron en México y que tenían como uno de sus ejes principales y de sus objetivos principales hacer de la vivienda un barrio, que fuera colaborativo y que ocurriera además no solamente en el expertise de quién la había diseñado en el área de arquitectura, de planificadores, urbanistas y también por supuesto de la política pública sobre vivienda que atendía a la construcción de este tipo de proyectos, sino hacer una colaboración con quienes iban a habitar las viviendas y las iban a construir, ¿no? Ver también cuál era su experiencia en autoconstrucción y una cuestión que sería permanente es atender la problemática de la vivienda o la solución de los problemas hacia el interior, dependiendo pues de las demandas y de los cambios que las y los propios pobladores hicieran. Experimentos como el que tenemos hoy en Mexicali en el sitio, algunos de ellos porque no sé si en realidad todos, pero muchos de los que están registrados se centran en la Ciudad de México o en el centro de México, pero por ejemplo algunos en Guadalajara son los de Alejandro Son, que construyó la unidad habitacional Ricardo Flores Magón en 1977 y también la unidad habitacional CTM de Atemajac, ¿no? Y hay un registro de que este tipo de viviendas o de proyectos pues se hacen desde la década del 70, en el 77 aproximadamente, hasta el 1992 cuando se consolida la política neoliberal y además pues ocurre un cambio en la política de la propia vivienda y entonces estos proyectos pues entran a otras lógicas. Para empezar me gustaría que compartiéramos sobre la aproximación que han realizado sobre el tema de ciudad, espacio, arquitectura, vivienda, cómo se han acercado a este tema en un tiempo pues aproximado de 3 minutos por participación. Les cedo la palabra a… Muchas gracias, buenas tardes. Pues bueno, les platico de manera muy rápida, digamos el acercamiento que yo he tenido al tema de vivienda, que es un poco la intención, ¿no? Ahora con esta primera ronda, digamos he llegado de manera casi que obligada, ¿no? Digamos las primeras aproximaciones las tuve con tema de ciudad central, con zonas de renovación urbana, sobre todo asociados a contextos barriales históricos, a zonas donde con una importante carga o con un valor en términos históricos, digamos estudiaba centralidades históricas que ahora también están en el ojo de la discusión justamente con estos procesos de revalorización y de renovación que estamos teniendo en muchas de las ciudades, la gentrificación misma, ¿no? Como un proceso que está generando ahí muchos cambios y transformaciones en el espacio urbano. Y bueno, digamos también como parte de estas discusiones sobre el habitar la ciudad, digamos me ha llevado a analizar también los contrastes con la nueva producción de vivienda, es decir, la vivienda de lo que hemos denominado el periurbano. Y ahí, bueno, pues justamente ya lo mencionaba ahora Lorenia, como la vivienda también es reflejo de lo que estamos experimentando a nivel de las ciudades, del habitar la ciudad, ¿sí? Y entonces justamente responde a una lógica, en este caso mercantil, ¿no? Lo que estamos experimentando, los fraccionamientos que se están generando, las nuevas espacialidades en estas zonas periurbanas, pues responden justamente a esta lógica, ¿no? Y entonces ahí vemos distintas formas de la propia vivienda, por ejemplo los fraccionamientos cerrados que comienzan a ser también uno de los importantes componentes de esta nueva configuración urbana, que es algo que en los últimos años yo misma estoy explorando, y por supuesto los asentamientos autogestivos, ¿no? Que en otro momento los hemos visto denominados como asentamientos informales o asentamientos irregulares, incluso llamándoles ilegales, ¿no? Que me parece muy desafortunado, y que bueno, eso es un poco como la experiencia, digamos, del centro, o las espacialidades históricas me han llevado también a reflexionar sobre estas otras áreas periurbanas en esta lógica que atiende al capital sobre todo. Muchas
Bueno, pues muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y con relación a esta primera pregunta, en la que se habla de nuestra aproximación, pues creo que yo no he abordado de manera directa la vivienda, pero esta cuestión me hace remontarme a mis inicios en la investigación. Recuerdo que cuando estaba en la Facultad de Arquitectura, por allá de 2008, y no Ok, pero fue para darme confidencialidad de cuando salí de la uni. Entonces, está bien. Bueno, cuando salí de la universidad se abrieron dos posibilidades para mí que creo que están muy conectadas. La primera de ellas era un taller para comenzar a intervenir una escuela que estaba elaborada de adobe. Yo desde siempre estuve enamorada de ese material, me parecía súper noble. Y la otra posibilidad que se abrió para mí fue la de hacer tesis de licenciatura. Cuando me sugirieron comenzar a pensar en un tema, tardé muchísimo, pero cuando llegué a él, me apetecía abordar una casita en Pueblo Nuevo, que es uno de los lugares fundacionales de Mexicali, y era una casita que tenía un matiz familiar, o sea que me era próxima a mi familia. Entonces yo estaba muy emocionada, un día lista para hacer mi trabajo de campo, llegué y no había casa. Entonces diría que se construyó ahí un estacionamiento, pero más bien se deconstruyó un estacionamiento, creo que sería más adecuado decirlo así, pero siento que esa experiencia que después se convirtió en ir a buscar cómo volver a echar a andar mi investigación, terminé haciendo encuestas en los portales, haciendo una sugerencia más de vivienda social, pero que finalmente me llevó a un lugar que me gusta mucho, que es la restauración. Entonces mi preocupación por conservar edificios se mantuvo y después de muchas idas y venidas, una gran cantidad de vueltas, recordé también, o me recordé a mí misma, en una vivienda también viejita, de más de 100 años, también de adobe, pero en la ciudad de Guanajuato, donde estaba estudiando, en la que tuve la oportunidad de entablar conversación simultánea con 5 generaciones de mujeres que me hablaban acerca de su experiencia habitando. Entonces, pues creo que por ahí sería mi aproximación y voy a dejar aquí esta primera pregunta, si se puede. Bien, buenas tardes. Digamos que he tenido 2 acercamientos al tema de la vivienda, uno muy, digamos, remoto o inicial, que fue como analista urbano. Cuando recién salí de la carrera, trabajé cerca de 9 años en una oficina de planeación. Entonces me acercó al tema de la vivienda, pero desde el desarrollo urbano, desde la planeación, a escala, digamos, de esquema de desarrollo para inmobiliarias, para digamos, gestión de predios tipo granja, ¿no? Como se conocen en las zonas periféricas, ¿no? Suburbanas, hasta llegar a la escala del plan de desarrollo de centros de población de ciudades como Tecate, Rosarito y Mexicali incluso. Eso pues me dio un escenario, me ofreció un escenario como muy complejo. Fue como una escuela, además porque si bien en la formación de la carrera de arquitectura pues nos dan las nociones desde el urbanismo, ¿no? y el diseño urbano, esa experiencia fue pues muy enriquecedora, ¿no? que es una parte, ¿no? Nada más de la vivienda, es una parte muy limitada y en donde, bueno, ya vendrá en siguientes elaboraciones, cuando se hagan los planteamientos de las preguntas que siguen, hablar de cómo esa noción de la vivienda solamente desde el desarrollo urbano o desde la planeación es muy limitada. Y la más reciente pues ha sido desde la investigación. No soy investigador sobre el tema de la vivienda, pero me ha permitido el tema del espacio público acercarme a las nociones de imaginarios colectivos. Casos de estudio que he abordado además del sitio ha sido el Centro Urbano Mexicali, que está en la segunda sección, vecino al Seguro Social, y los condominios Monte Albán en particular. Ya no existen, pero son 2 casos muy específicos que son más o menos contemporáneos
el primero de los años 50, el segundo de los años 60, que nos dan fe de que las determinaciones verticales sobre la vivienda no funcionan en un contexto, sin pensar en el contexto, mejor dicho, ¿no? Porque son propuestas que pues vienen muy desde el centro, no solo político, sino desde el centro geográfico del país, y que bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Esos han sido. Bueno, y de mi parte, yo llegué como de varios años ahora al tema de la vivienda, en la búsqueda de comprender ciudad y las subjetividades hacia la ciudad, y trabajé durante mucho tiempo en un espacio considerado para literatura como microenclave étnico, una colonia en Tijuana que se había formado por una reubicación de un grupo étnico que se adscribía como mixteco, y comprender primero ese espacio, pero dada la ubicación de esa misma colonia, pues indagar sobre cómo se había distribuido la tierra ahí, cómo se habían hecho los primeros fraccionamientos, y eso pues me fue encaminando hacia el Boulevard 2000, donde se establecen en Tijuana pues los primeros fraccionamientos de interés social, del cambio de política de vivienda con, bueno, pues así de manera más fehaciente con Vicente Fox, y cómo se establecen en ese lugar y todos los cambios, y todo además también la cuestión de poner al margen a una población, porque estos fraccionamientos pues se habían dispuesto pues en una ciudad totalmente desprovista de infraestructura, pero sobre todo y hasta la actualidad lo que persiste pues de una cuestión de seguridad y de lazos con el propio espacio. Y así he ido indagando sobre el tema de vivienda, particularmente como de la vivienda social, y no solamente en una cuestión de la política, sino de las relaciones que entablan las personas con esos espacios del habitar, ¿no? Entonces he llegado como ahí a esa indagación. La siguiente pregunta que tendría para conversar sería, desde su experiencia, ¿cómo se produce el espacio de la vivienda social? Y si pueden referirlo desde los barrios residenciales, desde la vivienda espacial, desde los espacios de exclusión, de segregación, de despojos, o quienes acceden a esta parte de la producción de la vivienda. No sé quién gusta iniciar. Es una pregunta muy, muy amplia o muy compleja, al menos para responderla en 3 minutos, pero creo que se produce desde el poder, eso es innegable, creo. Hay inercias así históricas, ¿no? Que no han permitido que el andamiaje político se mueva, si bien ha habido iniciativas pues como la que ahora nos reúne acá. Creo que se quedan en el nivel de la utopía, ¿no? Aunque se concreten, no logran simbrar pues o mover, ¿no? O descolocar eso que está tan arraigado pues y no solo desde el Estado, sino desde el mercado inmobiliario, ¿no? Nos podemos remitir a nociones tan generales en la teoría desde el derecho a la ciudad, ¿no? que ha venido a recuperarse mucho esta idea recientemente, derecho a la vivienda, que son bases como constitucionales, pero que en realidad son un privilegio, no son un derecho, ¿no? Si de facto no son cosas que podamos asegurar de ninguna manera, pues. Y creo que se produce de esta forma, ¿no? Y hay evidencia clara, no solamente en la vivienda como tal, sino en todo lo que es la producción de la vivienda, ¿no? Porque una cosa es la construcción de la vivienda, otra cosa es la producción, que involucra suelo, que involucra espacio público, que involucra equipamiento, que involucra gestión, normativa, etcétera, etcétera. Entonces todo
todavía muy alejado de llegar a cumplirse como un derecho, ¿no? Por más que el Infonavit se reinvente, por más que existan gestiones o movimientos incipientes de pensar en la vivienda desde las cooperativas o desde la colaboración. Por ejemplo, el trabajo que hace Carla Scoffi en Yucatán, ¿no? Que es súper importante y que lo aborda desde el derecho, pero es todavía muy inicial, ¿no? Estamos como muy en una situación como muy elemental, y el hablar de vivienda social se me hace que todavía es muy limitado, por más que se gestionen iniciativas desde el gobierno federal, ¿no? Y que se hablan ahora de las viviendas para el bienestar y demás, se me hace que todavía está muy alejada la idea del derecho, porque el dotar de vivienda, como se piensa ahora en las políticas recientes, pero situarla en la periferia y condenarla a situaciones de segregación, pues no llegamos a nada, ¿no? Hay que pensar en los centros urbanos, en los espacios fundacionales, qué se está haciendo ahí, porque sí se está pensando en estos espacios, pero se está pensando para mercantilizarlos, para gentrificarlos, para moldearlos, para beneficiar a unos cuantos, y bueno, pues eso no es una cuestión que tenga que ver con la justicia por la vivienda, ¿no? Esa es mi percepción, ¿no? Que puede ser más extensa, pero… Bueno, yo concuerdo. La pregunta es muy complicada para responderse en 3 minutos. Voy a tratar de sacarle la vuelta. Entonces, las reflexiones que me trae la pregunta, y justamente conectando con lo que les mencionaba previamente, de que mi trabajo pues básicamente es escuchar, tratar de darle voz a las personas que me están compartiendo sus memorias, sus historias, pues yo haría ese ejercicio por recordar cómo dicen ellas y ellos que se construye la vivienda, y haciendo ese ejercicio pues me encontré con algo quizás un poco simplista, pero pues es lo que tengo para compartir. Y la lógica de quienes habitan en estos lugares que me ha tocado trabajar, que frecuentemente son lugares que tienen que ver con la minería o que tienen que ver con alguna dinámica que dio origen a una ciudad, pues frecuentemente lo retratan como el trabajo. Entonces, ¿cómo se construye vivienda? Desde el trabajo. ¿Cómo hago para tener una casa? Pues yo soy trabajador, soy trabajadora, y entonces tengo una vivienda, ¿no? Al menos así lo retratan, e incluso cuando se genera algo más que un patrimonio como una vivienda, también lo adjudican a ese trabajo, ¿no? Y entonces dicen, bueno, es que mi hija pudo estudiar por el trabajo que yo realicé. Entonces hay una asociación ahí que pues habría que analizarla con mucho más calma, pero eso es lo que me percaté, que incluso axiológicamente lo convierten en un valor, es decir, dicen somos trabajadores, y así se etiquetan, así se representan, y pues bueno, eso me deja pensando mucho, ¿no? Porque cuando yo comencé con mis investigaciones, inicialmente con lentes arquitectónicos, yo iba buscando, ok, aquí hay una mina, la mina generó ciudad, entonces fue el enclave constructivo el que hizo todo, pero al escuchar atentamente me di cuenta de que pues no forzosamente, porque la bonanza o la gloria de ese lugar estuvo totalmente encadenada a esta pues unión. En el caso de uno de los barrios era cooperativa, entonces pues me doy cuenta de que ahí ellos establecen estos nexos por lo que consideran les pertenece, ¿no? Y pues consideran como parte de su patrimonio. Y trayéndolo al presente, pues me hace darme cuenta de que estos espacios no se quedaron congelados, ¿no? En el tiempo, y ahorita son muy valiosos como para ignorarlos. ¿Por qué? Porque están en una zona céntrica, están en un lugar que tiene ciertas cualidades, pero al mismo tiempo son o están muy vivos como para poder domesticarlos. Y bueno, ahí me quedo yo. Muchas gracias.
Bueno, un poco como haciendo o recuperando las dos intervenciones, estoy de acuerdo con esto de cómo se produce ciudad. Yo creo que la respuesta también nos lleva irremediablemente a pensar en una lógica comercial, ¿no? Cómo estamos produciendo vivienda, lo decía Alejandro hace un momento, cómo hay componentes políticos y por supuesto componentes económicos que van a determinar cómo se están generando las nuevas formas de habitar la ciudad, ¿no? Hay dos componentes, por ejemplo, que están incidiendo en esa dinámica. En primer lugar, la localización, es decir, cómo accedes a los lugares, a estos sitios donde, a ver, una forma en la que yo puedo materializar todo este trabajo, ¿no? O generar un patrimonio para mi familia como producto justamente de estas actividades atadas o vinculadas a lo laboral, pues siempre lo representamos a través de la posesión de ese territorio, de ese pedacito de ciudad, ¿no? Entonces, pero ahora, ¿cómo accedemos a esos pedacitos de ciudad? ¿Sí? O sea, ¿para quiénes están reservados los mejores pedacitos de ciudad? ¿Sí? Entonces, por ahí el tema de la localización y el tema de qué tan conveniente resulta vivir en esos lugares en los que yo puedo pagar. Entonces, tenemos la localización y tenemos el acceso a servicios y esa combinación es lo que nos permite, pues, vivir mejor o vivir no tan bien, ¿no? en ciertas zonas de la ciudad. Entonces, eso vinculándolo a, digamos, cuáles son estos componentes a partir de los cuales se produce la vivienda, pues complejiza todavía más esa experiencia, porque entonces, si estamos atendiendo a una lógica mercantil, viendo a la vivienda no como una necesidad, sino como un negocio, pues estamos en aprietos, ¿no? Porque entonces, ¿para quién se están reservando esos mejores espacios? ¿Cómo puedo yo materializar mi trabajo en un territorio, en un pedacito de ciudad, si no me alcanza para tener los mejores lugares, que son estos lugares céntricos, estos lugares donde debería de configurarse, por ejemplo, proyectarse la vivienda social, como bien decía Alejandro, pero resulta que ahora desde esta lógica mercantil, si se están priorizando componentes económicos, pues los mejores lugares son para quien pueda pagarlos, ¿no? Y entonces, en esos términos, volviendo a la pregunta de cómo producimos espacio de vivienda, pues sí, responde a estos componentes económicos y donde el factor político va a ser el gran respaldo. ¿Qué está haciendo el Estado para proteger esa necesidad, ¿no? Ese derecho? Todos tenemos derecho a una vivienda digna, ese es, digamos, en teoría, el elemento que está ahí detrás de fondo. Sin embargo, la cosa no está, en la realidad no lo estamos viendo así, ¿no? Quienes acceden a los mejores lugares céntricos, bien conectados, con acceso a servicios, pues son quienes pueden pagarlo, ¿no? Y quienes no, pues a la periferia, a lo periurbano, a la orilla, ¿no? Donde hay un montón de dificultades en términos del transporte, de los servicios, de la seguridad, todo se complejiza y todo es más caro, ¿no? Porque también se piensa que, bueno, allá encuentro un pedacito de suelo, quizá más barato, un terrenito, claro, pero no tienes agua y tienes que comprar el agua de una pipa, ¿no? No tienes drenaje, tienes que solicitar que de vez en cuando vengan a limpiarte la fosa, no tienes transporte, entonces vas a tener que comprarte un auto y depender completamente del automóvil para tu movilidad, ¿no? Entonces, si producimos el espacio de vivienda desde esta lógica mercantil y comercial, pues creo que estamos teniendo muchos problemas y vamos a tener muchos más porque se van generando riesgos acumulados en esas pequeñas experiencias de habitar que todavía no los vemos, pero que ya comienzan a dar algunas dificultades. Por ejemplo, pensemos, si me toca vivir a la orilla de la ciudad y entonces no me atiendo con un médico porque está muy lejos, porque me cuesta mucho, entonces pues yo me hago un remedio y entonces ya lo comenzamos a ver, ¿saben? En algunas experiencias estudiadas de la gente que vive en estas zonas alejadísimas de los centros urbanos donde se localizan, digamos, todos los servicios o donde se condensan los servicios, pues acudimos a prácticas de automedicación, ¿no? El desgaste también de moverse 3 horas, 4 horas en el transporte público, también eso va generando un desgaste en términos de lo emocional, del estrés, ¿no? Entonces, son una serie de riesgos acumulados que derivan justamente de esta producción de vivienda, cómo estamos generando ciudad.
Bueno, además de lo que ya se ha externado aquí, yo creo que también una cuestión que yo destacaría es que la vivienda también se construye, se produce el espacio de vivienda bajo esta idea de patrimonio. Porque aunque a veces me pareciera que es como una concepción muy particular de yo quiero tener un patrimonio y ese patrimonio quiero heredarlo, es también algo que ha estado mediado por el Estado y la forma en que tú puedes heredar un patrimonio. Entonces ahí también considero como que hay un despojo sobre la construcción y el tipo de vivienda, porque una vivienda formal reconocida por el Estado que es heredable en forma de patrimonio tiene ciertas características y en esas construcciones quien debe intervenir son por supuesto este binomio de Estado y mercado inmobiliario. Y una vivienda que se denomina como informal, que es de autoconstrucción, que es en base pues a los conocimientos sobre los entornos o a la situación contextual en la que se construye, no de manera, digamos, dentro de la norma, no es susceptible a ser heredada y eso te despoja también de un patrimonio. Entonces, en este juego o en este entrecruce que hace el Estado al dar un derecho y luego garantizar ese derecho por un medio constitucional, que es el acceso, el derecho al acceso a una vivienda digna, pues claro que también va a fijar la normativa, las normas y las leyes para que tú accedas a esa vivienda, y es donde entra a su vez al juego de esta marginalidad, ¿no? De llevar hacia los distintos márgenes de los espacios urbanos a ciertos tipos de habitantes con algunas características en específico, pero además construye esa vivienda de la dignidad, pues con características físicas, ¿no? Y para un sector de toda esta población, pues que es la base social, ¿no? Que es la base más numerosa, que son quienes acceden a menos recurso económico por tratarse pues de la clase trabajadora, y entonces de esa manera además les implica en otra lógica que es pues prácticamente tener como una, no sé, iba a decir una condena, pero no sé si es el término que más se puede acercar, pero es a un trabajo donde debes de permanecer porque hay un financiamiento de parte de pues quien es tu jefe, ¿no? El que aporta un recurso, otras instancias que también financian la vivienda, que pertenecen al Estado, que es a donde va parte de nuestros impuestos, y claro, el trabajo que tú produces y que también se va a una ganancia. Entonces quedas en esta lógica de un atrapamiento y de un endeudamiento, pero que finalmente pues te provee de este mencionado patrimonio. Eso lo refiero en cuando se trata de una vivienda pues que es financiada por el Estado y mediada por una serie de otros intermediarios que pues además fijará las condiciones de cómo es tu vivienda, qué tamaño tiene tu vivienda, pero que no solamente va a restringir evidentemente a las personas, ¿no? Porque pues estamos hablando de colectividades con agencia que también harán sus propias intervenciones, pero también en una consideración de los casos de Baja California creo que hay consideraciones donde el Estado en la producción de vivienda ha como hecho estos despojos en una vivienda social que el mismo Estado construyó, porque pienso en el caso de Tijuana con el Infonavit que está en la zona del Río, que ha quedado además en medio de una serie de construcciones en vertical para otro tipo de población y que pues ha significado una salida de muchas de las personas que podían acceder a ese. O el Infonavit Punta Banda en Ensenada, que está frente al mar, que prácticamente el único Infonavit que tiene esa característica y que también ha sido susceptible de un despojo recurrente, pues porque las vistas al mar sabemos que tampoco están destinadas para la población de cierta clase, ¿no? Y de capacidad económica, sino también en una otra distinción.
Y bueno, pues ahora preguntaría a nuestros participantes en esa lógica de la producción del espacio desde el mercado inmobiliario, ¿quiénes tienen el poder en el mercado inmobiliario? ¿Empiezo yo? ¿Tú? ¿Yo? Sí. ¿O Elvia? Dale, Elvia, si quieres. ¿Yo? Bueno, ok. Pues yo coincidiría con el doctor Peinbert. Si la respuesta va por la línea de los clásicos del urbanismo que nos dicen que efectivamente esa mancuerna entre desarrolladoras, gobierno e incluso instituciones públicas son las que tienen la toma de decisiones, pero al mismo tiempo también pensando en una respuesta un poco alterna, me quedo pensando que el hecho de que tengan una responsabilidad más bien el hecho de que tengan el poder no implica que esta responsabilidad pueda cumplirse cabalmente, independientemente de buenos deseos o malos deseos. Ya eso no lo quiero juzgar yo, pero es también la literatura la que nos dice que el Estado ya reconoció que prefiere que la iniciativa privada sea la que venga a intervenir, y también si revisamos la literatura nos damos cuenta de que pues muchas inmobiliarias desde 1995 han estado entrando en crisis y pues han manifestado que se les pasaron un poco los cálculos y generaron más vivienda de la que realmente necesitamos. Entonces pues todo esto me deja pensando y me lleva de nuevo a salir un poco de lo que dicen los libros y lo que incluso me escucho a mí misma platicando en mis clases de urbanismo, para irme un poco a la experiencia, y la experiencia me dice otra cosa, ¿no? Yo cuando llegué a vivir a la ciudad de Tijuana, llegué por suerte con trabajo. Cuando vi dónde era mi sede de trabajo, era la Facultad de Ingeniería y Ciencias Tecnológicas, miré que estaba en Valle de las Palmas, miré que había un fraccionamiento cercano, busqué en internet, aparecían algunas notas que decían que era el primer desarrollo integral urbano sustentable, un DUIS, bueno, discúlpenme ahí las siglas si me estoy equivocando, yo creo que es el enojo. Y bueno, total, yo comencé a mirar las notas, malamente, nunca lo hagan, decidí rentar sin conocer el lugar físicamente, por las fotos del lugar por dentro. Llegué, el lugar cumplía con las condiciones arquitectónicas al interior, pero lo que no me di cuenta es de toda la problemática social que existía en el entorno. Entonces, si me vuelvo a hacer la pregunta de quién tiene el poder, yo tengo clarísimo quién tiene el poder en ese lugar, y es el crimen organizado. O sea, no hay otra respuesta para mí. De hecho, viví ahí un año hasta que pues recibí una amenaza de muerte para decirme que no vi nada de lo que vi. Y además de eso ya había pasado por algunos pagos por quemar la basura o por sentirme segura, y pues si voy acumulando todo esto me doy cuenta de que pues el poder en muchos casos y ante algunos escenarios y condiciones en los que se vive lo tiene ni siquiera quien ofrece, sino quien promete seguridad. Ay, qué barbaridad, Elvia, nos has dejado sin palabras, ¿no? El tema es cómo al final hay personas que sí tienen la posibilidad de moverse y decir, no voy a vivir más acá. Sin embargo, no siempre es la realidad de un gran número de población, ¿no? Entonces, volviendo a este cuestionamiento que nos lanzaba Lorena de quién tiene el poder en el mercado inmobiliario, pues bueno, sin duda nos queda muy claro que hay ciertos actores poderosos en los contextos de las ciudades, sí, que son ahora estos, yo digo mal llamados desarrolladores, porque ese es el nombre que ahora tienen, son los desarrolladores de la ciudad, sí, son quienes deciden cómo, en dónde, en qué condiciones e incluso para quiénes son estas viviendas, porque ahora Elvia dice, hay mucha vivienda, sí, y hay mucha gente sin casa. ¿Y cómo explicamos eso? Claro, porque alguien ya decidió
que esa vivienda cuesta tiene una cifra, ¿no? Y que está destinada a ciertos segmentos de la población, normalmente trabajadores de la formalidad que pueden acceder a financiamientos, a créditos hipotecarios, y la gente que no, ¿cómo le hace? ¿No? Entonces, ¿cómo explicamos también este tema de quién tiene el poder frente a esas realidades? O sea, quien no está dentro del trabajo formal, quien no puede acceder a un crédito. Es más, nosotros mismos trabajando en contextos formales, es bien complicado acceder a una vivienda, ¿no? En términos de esta propiedad, de tener un patrimonio, de generar algo para dejarle a la herencia al sobrino, a la prima, al hijo, no sé. Sí, o sea, es complicadísimo. Y entonces, ¿por qué? Porque tenemos gente que está decidiendo dónde, cómo, en qué condiciones, incluso para quiénes es esta vivienda. Entonces, y luego, además uno pensará, o por ahí el otro día escuchaba a una urbanista, a Carmen Valverde, ¿no? Geógrafa, perdón, que decía, bueno, todos hemos dicho que el Estado se ha estado retirando, que está replegado. No es cierto, el Estado ha decidido no hacer lo que tiene que hacer, o el papel que ha asumido justamente es el de legitimar estas dinámicas de cómo se construye la ciudad, o sea, tienen el aval. Por ejemplo, en el caso concreto de Guanajuato, que es el que yo he estado estudiando desde hace algunos años, pues resulta que ahí está muy claro, ¿sí?, que los mismos que desarrollan son los mismos que tienen el poder político y son los mismos que tienen el dinero, la voz, el voto, todo. Imagínense nada más, ¿no? Es el mismo actor, los mismos apellidos que están gestionando, están procurando y están proyectando cómo se hace la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelve la gente que no tiene esa posibilidad de acceder a estos esquemas de vivienda que ya alguien dijo que tenían que ser de una manera, con ciertos materiales, ¿no?, en ciertos lugares y con ciertas condiciones y con ciertos precios? Pues busca cómo hacerse, porque al final la vivienda sigue siendo, sí, un derecho, pero también una necesidad, ¿no? Y si opera desde una lógica mercantil, pues bueno, ¿cómo le hacemos los que no tenemos para poder acceder a ese esquema? Entonces, por eso es que, digamos, viene acompañando al fenómeno de esta vivienda en serie que se está generando, que se está gestando, también un fenómeno de la autogestión, ¿no? O sea, buscamos terrenos en las orillas, como se pueda, en las condiciones que sea, con un montón de problemáticas asociadas a la falta de certeza de la propiedad, y nos hacemos de un espacio, ¿sí? Y construimos la casita con maderas, con basura, con restos de lo que caiga, pero ya tenemos una vivienda, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el poder? Pues está muy claro, son estos actores, estos desarrolladores, ¿sí? Y entonces, que operan desde esta lógica de la vivienda como una mercancía y no como un derecho, y mucho menos como una necesidad, ¿no? Entonces, bueno. Me trajeron serenata. ¿A alguien le trajeron serenata? Muy surrealista la relación. No, me empecé a imaginar las cosas como desde la geometría, ¿no? Como muy arquitectónicamente hablando, y me imaginé como una especie de mesa, ¿no? Como una plataforma, por la preposición ¿no? En el mercado inmobiliario. ¿Quién tiene el poder? El mercado inmobiliario. Y quisiera más bien pensar en sobre, ¿no? En el sobre o en alrededor del mercado inmobiliario, para poder sostener esa mesa, ¿no? Esa plataforma o esa tabla. Y hay tradicionalmente, desde la teoría o desde la investigación y desde la política, un binomio, ¿no? Al que te has referido hace ratito, Lorena, el de el Estado con E mayúscula y los desarrolladores, ¿no? o el mercado como tal, ¿no? Y esa situación, esas dos patas en la mesa, no sé, yo no conozco una mesa de dos patas, a menos que esté muy bien diseñada, ¿no? Pero es inestable, pues está sujeta, pues, al desequilibrio, al desbalance. Y hay un tercer factor en donde incluso entra el crimen organizado, ¿no? Desafortunadamente, que es esa sociedad que se organiza, ¿no? Citando un poco a Monsiváis, ¿no? Que no habla de sociedad civil como tal, sino la sociedad que se organiza, y lo traigo a colación por algo que ocurrió justamente mañana. Van a ser 40 años del sismo del 85, ¿no? Me tocó vivirlo de pequeño, y me tocó también ver
en mis primeros años después del sismo, visitar albergues, ¿no?, con mis padres y demás, y esa imagen quedó muy, muy grabada en mi memoria, y había gente que tenía ahí 2, 3 años, 5 años, 10 años, que tenían o disfrutaban de alguna manera de condiciones pues similares a las que vivía nuestra familia, ¿no? Tenían un edificio, un departamento y demás, y una serie de, pues no solamente el aspecto de, o la tragedia de que su casa se vino abajo, sino todas las políticas que hubo alrededor, el mal manejo, super mal manejo de la calamidad, ¿no?, desde el gobierno de Miguel de la Madrid, y todo eso que trajo consigo esa inestabilidad, pero que también trajo la formación de una sociedad que se organiza, que es pues conformar de manera colaborativa, digamos cooperativas para la vivienda, cooperativas para damnificados, cuerpos de médicos que brindaron atención, o sea, un montón de aspectos alrededor de este asunto que en principio era solamente la vivienda, ¿no?, y la producción de hábitat, más en lo general. Eso haciendo un poquito de historia y remitiéndonos al más puro presente, pues Mexicali es un caso esencial, o sea, y bueno, todo el país, pues, pero para casos más prácticos, no es casual que la llamada zona doradas haya adquirido un auge tan inmediato con respecto al tema de la vivienda, sobre todo la vertical, que en Mexicali parecía que no iba a funcionar, por los casos que ya comenté, por el Monte Albán, por el Centro Urbano Mexicali. Están haciendo vivienda vertical, ¿cómo? O sea, ¿va a funcionar? ¿Cómo creen? No es posible, no, en Mexicali no va a funcionar. No, sí va a funcionar, porque no es una cuestión nada más de estilo de vida, es una cuestión pues de oferta, pues, ¿no? Entonces ahí, como bien decías, ¿no?, el Estado ya no se está haciendo responsable, ¿no? No lo ha cedido, ¿no? Ha, digamos, facilitado que la libre empresa haga lo que quiera, y no solamente desarrolladores, propietarios de suelo, obviamente las empresas que otorgan un trabajo, porque solamente bajo esas circunstancias puedes acceder a la vivienda. Tienes trabajo, accedes a la vivienda; no tienes trabajo, no accedes a la vivienda. ¿Qué pasa en situaciones, en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad? Entonces, pues no sé, quise pensarlo así como esa cosa, ¿no?, como una tabla que se soporta no por un binomio, sino por esta sociedad que se organiza también, en la cual participan también colegios de arquitectura, donde colegios de ingenieros, colegios de derecho, porque hay un montón de situaciones en donde se tiene que levantar la voz, no solamente decir sí, estamos de acuerdo en que tal desarrollador le invierta el suelo en zonas céntricas y que colaboren con eso, porque si no se convierte en cómplice esa sociedad que se organiza, configurada como colegios, gremios, la propia universidad y demás, que participa también en este tipo de mesas, pues que van desde la COPLADE, la COPLADEM, hasta iniciativas o grupos que pues configuran de manera pues premeditada la adecuación de normas, estatutos, reglamentos y demás, ¿no? Entonces, creo que ahí la parte, digamos, que está falseando es esta parte de la sociedad que se organiza, y por eso la vemos como tan débil, pues, en esas cooperativas, ¿no? Porque, digo, el caso de Barcelona, hasta está ya chocante citarlo, ¿no?, que ay, sí, Barcelona. Pero, ¿qué sucede ahí? Los ayuntamientos le han dado posibilidad a que los colegios se organicen, los colegios de arquitectos, ¿no?, de arquitectura, han permitido que se organicen concursos de vivienda social, que se hagan no solamente como un montón de proyectos que luego quedan ahí en el archivo muerto, ¿no?, sino realmente como auténticos trabajos que se gestionan, y que se gestionan desde la vivienda hasta el espacio público, que borran, ¿no?, lo que se ha hecho con la supergrilla, ¿no?, que borran el tejido original y lo replantean, o sea, todo ese montón de cosas en donde
pues el ejemplo ha sido que le han dado cabida a la sociedad organizada para poder, digamos, reconfigurar todo eso que cuesta tanto trabajo, ¿no? Y eso pues es tarea del Estado, ¿no? Porque si está en las normas, al menos que las cambien, ¿no? Y digan, no, ya no es un derecho. Cosa que está muy difícil, pero bueno. Gracias. Sí, en esto que comentas, Alejandro, sobre la sociedad que se organiza y el caso que nos comentaba Elvia, ahí mismo en San Pedro hay una sociedad organizada, ¿no? Y que no, sí, que opera en relación al contexto, ¿no? Y que es pues grupos también de gente que ocupa las casas y que además renta, hay un arrendamiento, hay un establecimiento de servicios, ¿no? Provee el propio servicio en esas condiciones y que por supuesto también participa o sea, no es solamente una cuestión de sentido social de ven a vivir esta casa donde no hay nadie y que tú la puedes ocupar, ¿no? Sino que hace parte de la problemática de la criminalidad, ¿no? Pero en distintas fases encontramos esa intervención que hay, como comentaba hace un momento, porque la gente también responde y acciona desde la propia experiencia de evitar los lugares. Porque aquí lo que tenemos pensando, considero, sobre el mercado mobiliario es pues que lo mueve es la oferta y la demanda. Y hay una oferta de un suelo que en algún momento no tiene un valor comercial y después ese mismo suelo donde se construye puede incrementar ese valor comercial y hay alguien que tiene la disponibilidad de hacer ese pago. Y en el sentido que comentaba que la vivienda y lo que tiene que ver con la problemática sociourbana es en vista o volteando hacia el sur global, pero aquí tenemos una condición, la frontera, que tiene otro sistema de mercado inmobiliario y que impacta directamente al lado mexicano y que de ahí también hay un despunte de la construcción en vertical para atender esta población que se ha movilizado de manera inversa para poder venir a vivir a las ciudades mexicanas y poder seguir manteniendo un trabajo en los Estados Unidos, ¿no? Y que también son otros perfiles, porque no estamos hablando de un movimiento transfronterizo tradicional, sino personas identificadas como anglos que en esta crisis inmobiliaria estadounidense es la primera vez que vienen a México y conocen a México y se despliega un sistema para captar a estos nuevas y nuevas pobladoras que en ese también pues en ese jaleo de quién puede pagar esa vivienda hay quienes en sus lugares o en sus centros de trabajo no tendrían la capacidad de pagarlo por los altos costos del arrendamiento, pero en otro espacio sí, ¿no? Y permanecen algunas resistencias de parte de los pobladores, porque finalmente también esta población es un recurso con el que se juega para poderle dotar de lo que decía Claudia, pues de esta infraestructura, de los hospitales, de las escuelas. Entonces, si tú vives en una zona, es más probable que tengas acceso a estos servicios que si vives en otra, pero el juego ahí es la propia población y el número, ¿no? Lo maleable que pueden ser numéricamente la demografía, cuántos habitantes hay aquí y a cuántos yo puedo proveerles en ese sentido. Y luego en el tema de la vivienda formal encontraríamos también una ganancia de quien desarrolla, de los desarrolladores, porque venden pues un modelo probado de construcción, ¿no? Que es de baja calidad, que es de unas medidas mínimas, pero que les permite, ya sabemos, construir masivamente y que no, digamos, no arriesga al tipo de modelo de vivienda, sino que tiene una comprobación que dentro de estos límites y en estos espacios a los que son designados y orillados cierta población van a poder subsistir
y ahí vienen luego pues todas las intervenciones que la misma población realiza. Y en esta política de vivienda social yo les preguntaría si las políticas mismas son de desigualdad o cómo inscribiríamos. Y también les preguntaba si contemplan la planificación urbana. La pregunta es así concretamente, si existe vivienda social, yo creo que no existe. O sea, los intentos que ha habido desde el 72, cuando se crea el Infonavit, pues se han pulverizado, ¿no? Se han pulverizado con el tiempo y con estas fuerzas que hablaba, ¿no? del Estado y el mercado inmobiliario, ¿no? Ha habido una serie de intentos y esfuerzos, no solamente intentos, sino esfuerzos también, iniciativas pues que se pueden apreciar como buenas, bien intencionadas, en el afán de regresarle al Infonavit como que esa figura, no solamente de oficina para la gestión de créditos, sino también de diseño, ¿no? Incluso diseño y producción del hábitat, ¿no? De la vivienda en especial. Vimos lo que este centro de experimentación, este laboratorio de vivienda de APAN, ¿no? Que pues a mí se me hizo una cosa muy ingenua, ¿no? Como de invitar a una decena de oficinas del país y de algunos algunos del extranjero, y que hicieran una propuesta de vivienda, ¿no? O sea, para hacer del Infonavit es muy académica esa visión, ¿no? O sea, lo podemos hacer ahí en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Sale muy caro hacerlo, pues, o sea, salió carísimo hacerlo. No sé por qué lo hicieron en APAN, habría que indagar. Pero ahí está abandonado, pues, o sea, hacer propuestas de vivienda escala 1 a 1, creo que fueron 16 o más, no me acuerdo el número, porque sí visité el sitio, incluso un buen colega hizo una propuesta y él mismo deconstruyó los principios y se la estaban así como que no, es que no estamos diciendo. Entonces me refiero a Felipe Orenzán, hizo una propuesta del tanque de agua, ¿no? La casa tanque de agua, porque él cuestionaba el tema de cómo quiere ser una vivienda en tal lugar, porque además cada vivienda se supone que estaba situada en pues eran 32, en un estado de la República, ahora sí, yo solo me respondo. Y el caso que le tocó a él, había un problema tremendo de agua, entonces, bueno, pues la superficie de construcción que queremos dedicarle a la vivienda, algo así, más bien habría que repensarlo para poder almacenar agua, ¿no? Y eso pues incidía en la estructura física, pues, del edificio, en la construcción, en el programa arquitectónico, un montón de cosas más. Y bueno, hubo iniciativas que abordaban trabajos de investigación, la creación del Museo de la Vivienda, el fortalecimiento de la biblioteca de Infonavit, y un montón de iniciativas de las cuales pues hemos sido también parte, ¿no? de esta colaboración entre universidades públicas e Infonavit para repensar la vivienda. Pero está muy lejos, pues, de decir que se está haciendo vivienda social. Me puse a revisar, porque ese tema, digo, no solamente era como para constar, no existe, lo que sigue, ¿no? Sino que me puse a hacer la tarea, ¿no? Entonces, hay dos aspectos, ¿no? Y hay también una claridad en que, aún con esta iniciativa, en las reformas que ha habido en la normativa con respecto a la vivienda, al cabo de 6 años o 5 ya, podemos decir que todavía no podría existir una vivienda social o una vivienda adecuada, ese derecho a la vivienda adecuada, ¿no? Porque ahora tiene como un segundo apellido, no es derecho a la vivienda solamente, sino vivienda adecuada, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, pues que tenga proximidad a los centros de trabajo, que tenga equipamiento, que esté dotada de un montón de cosas, ¿no? Seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podrías o cómo se supone que podría existir? Con el subsidio de CONAVI,
con el cofinanciamiento o con la vivienda para el bienestar, ¿no? En las dos primeras necesitas trabajo a fuerza o dinero, ¿no? Y en la última, pues necesitas estar en una condición pues de vulnerabilidad extrema, ¿no? Entonces hay en ese aspecto, en ese espectro o ese degradado así como de población, así de tal a tal, hay un montón de vacíos y de huecos tremendos en donde hay gente que no se va a quedar sin vivienda, ¿no? Jóvenes sobre todo, o sea, si los cuarentones nos estamos preocupando, ahora no quiero pensar en los veinteañeros que dicen ¿cómo le voy a hacer? Las rentas además están cada vez más caras. Hay un desplazamiento así como forzado por esta idea de la libre empresa. Cada quien le pone precio a la renta de las viviendas, del fenómeno del Airbnb, un montón de aspectos más. Entonces aquí, o sea, aún con este esquema de 3 vías posibles no hay. Pero además se han planteado como estrategias para arribar al logro de la vivienda adecuada. Uno es reducción de la carencia de vivienda. O sea, eso es algo como paradójico porque hay un montón de vivienda abandonada, pero hay población sin vivienda. Entonces esto, reducción de la carencia de vivienda, es que no es que, y se me hace además tramposo, ¿no? Porque hace falta vivienda, entonces órale, sigan, ¿qué es lo que pasó con Punta Este y con toda esta zona dorada? Pues se les acabó el juego de hacer vivienda acá en el poniente y en el sur. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con el negocio, papá? No. Dijeron todas las familias así de grandes empresarios, ¿no? Pues hagamos vivienda para ricos, ¿no? O para gente intermedia, o para empresarios, o para gente que anda visitando la ciudad porque viene a las maquillas. O sea, entonces es pues vivienda vertical, vivienda con acceso a centros comerciales, vivienda en donde no necesitas transporte porque no hay adecuado. Entonces pues eso es tramposo porque reducir la carencia, ¿no? O sea, no hay carencia de vivienda, hay un desequilibrio en la oferta de vivienda, ¿no? El segundo es diversificar las modalidades de subsidios, ¿no? Y acá dice complementar acciones que promuevan, esto lo tomo de las estrategias del gobierno federal, ¿no? Y pensar en viviendas en zonas con acceso a empleo, infraestructura y equipamiento adecuados. El sueño, ¿no? O sea, ni Urbi se atrevió a tanto, ¿no? Sí, o sea, que pues eso obviamente puede existir, pero ni el Estado va a permitir que exista, aunque quiera, se lo plantea así, no va a permitir que exista de manera equitativa. Y obviamente los desarrolladores menos. O sea, si van a promover vivienda cerca de los centros de trabajo, y por eso estamos viendo a lo largo de la Justosierra cómo se van empezando a asomar ya ciertas estructuras verticales. Aquí a lo largo, o sea, no hay que irse tan lejos, ¿no? O sea, no hay que irse hasta allá, hasta San Pedro, pues, para ver estructuras verticales. Aquí ya empiezan a aparecer. Y eso, pues, trae un montón de broncas más, porque no hay un transporte adecuado, porque hay congestionamiento, porque imagínense, en una lluvia se hace un desastre. Ahora imagínense, o sea, van a tener que hacer un segundo piso aquí en la Justosierra. Perdón que me extienda, pero... Y la tercera, producción social de vivienda asistida. Aquí quiero traer un ejemplo muy práctico. Nuestra facultad coparticipó con otras 2 universidades del país en un proyecto de PRONACES, ¿no? Y fue fabuloso, ¿no? Porque se planteó mucho recurso para poder desarrollar el proyecto, pero cuando ya llegó el momento de entrarle así a los trancazos, ir a campo, allá en la colonia Centinela, así prácticamente, o sea, es una casa a la que fuimos ahora que visitaron los estudiantes del sur de California y de aquí de Tijuana. O sea, es una casa que está en el límite, o sea, está al límite del área urbana, pintado en el mapa, viendo el Centinela, ahí está la casa, ¿no? Pero era una casa, ¿no? Y una casa en la que estuvieron trabajando con horas de servicio social y profesores invirtiéndole a su tiempo, arquitectas y arquitectos profesionales regalaron también su cuadrilla y demás, pero se hizo una en 6 meses o más, ¿no? Creo que todavía no termina.
Hay Cristina Sotelo, que participó, y Daniel en el taller de construcción con tierra. Iban y venían todos los días llevando 12 estudiantes, y fue fabuloso el trabajo, pero era una. Entonces necesitamos, ¿no?, 10,000 facultades de arquitectura y diseño. Y ahí fue, ahora sí que dar pro bono, o sea, la gasolina, el tiempo, estudiantes que sí liberaron el servicio social, pero que dieron de más. Entonces pensar, o sea, el esquema está bonito, porque hablan aquí de la autoproducción y la autogestión, ¿no?, que decíamos que no eran lo mismo. Perdón, la autoproducción y la autoconstrucción. Ellos participaron en la autoconstrucción, bueno, que acompañaron y bueno, se dio de manera muy, muy linda, y los residentes de esta vivienda, que ampliaron a 2 habitaciones más su casa, encantados, felices, con un montón de gestos de gratitud enormes, pero era en una cuadra en donde hay 20, 25 viviendas, en una colonia en donde hay 300 viviendas, ¿no? Entonces, pues es un esquema en el que no es posible, pues, trabajar de una forma, digamos, ya llevado a la práctica, ¿no? Y eso fue aleccionador también para estudiantes y los propios maestros, porque si esto nos llevó a hacer un caso, ¿no? Entonces, lo que hice acá de la autoconstrucción, pues necesitamos, o sea, nos faltan manos, mentes y mucho dinero, ¿no? Porque por mucho que sea autoconstrucción, y esa es una parte, la autogestión, o sea, el buscar el suelo, son zonas no pavimentadas, entonces, ¿cómo llegan aquí o sea, no hay sistemas de transporte, sin hablar del tema de la violencia, o sea, hay que ir de tal hora a tal hora, y después de que se mete el sol ni se te ocurra llegar. Entonces hay una limitación enorme, y faltan 2 puntos, me voy rápido. La cuarta es el aseguramiento de la calidad y la sustentabilidad, pues de esa ni hablamos, porque de entrada la sustentabilidad y los ODS ya nos alcanzaron y no hicimos nada. Y ahora son medidas urgentes y seguiremos sin hacer nada. Entonces, pero me regañaban mis exprofes, porque yo decía que eso de los ODS era una utopía. ¿Y por qué los estás cuestionando? Y que si es la ONU y pues sí, pero pues, o sea. Y bueno, la quinta, coordinación y colaboración de los 3 órdenes de gobierno. Ahorita sí se alinean. Pero en mis tiempos había un desequilibrio. No, es que ahorita sí citan a la presidenta, y con él y con la gobernadora, y con la que, pero esa armonía no es no es una constante exactamente. Entonces, o sea, hay que aprovecharla, pues, porque se puede terminar ese encanto de ver cómo están alineaditos los 3 órdenes de gobierno. Y bueno, pues eso. Conclusión, no existe la vivienda social. Bueno, yo muy breve sobre esta pregunta, ¿no? Sobre si las políticas de vivienda social producen o generan o son políticas, digamos, que remiten a la desigualdad. Pues sí, definitivamente, con esto que nos acaba de compartir Alejandro, y con lo que hemos venido diciendo, ¿no? Digamos, se está produciendo ciudad, se está produciendo vivienda, por ejemplo, bajo esta lógica de atendemos esta necesidad, pero no las condiciones en las que se da, ¿no? Entonces, sí producimos vivienda, pero allá en la orilla, alejadísimo, y que la gente resuelva como puede, ¿no? Que no hay servicios médicos, pues a mí qué me importa, yo ya les hice la vivienda, querían vivienda, ¿no? Ahí está. Que no hay calles, banquetas, ¿no? Algo elemental para la movilidad peatonal, por ejemplo, en las banquetas vemos que eso es algo que no es parte de la realidad. Hace como un par de semanas, me tocó estar en una reunión con el ayuntamiento del municipio de León para planear, para hacer, eran los insumos, eran como algunas reuniones para generar el plan de desarrollo municipal, y me acuerdo que entre las invitadas estaba la representante de la Cámara de Vivienda, ¿no?, del Canadevi, del desarrollo de vivienda, y ella decía,
pues sí, algo que hemos detectado que necesitamos en el municipio es generar mejores políticas de vivienda, generar proyectos de vivienda social, pero la vivienda social no es rentable y no es negocio, así lo dijo. Entonces no podemos generar vivienda porque no es negocio, ¿no? Pero así como se los estoy diciendo, y además así apareció dando declaraciones en la prensa, y entonces uno dice, qué desafortunado, ¿no? O sea, porque además ya ni siquiera hay como un poco de guardar las formas, ¿no? No es negocio, no generamos vivienda social. Y mencionó que habían tenido un proyecto que se había pensado justo para generar un proyecto vertical que fuera accesible para personas que no tuvieran estos grandes recursos, porque lo que les decía hace rato, se están reservando las mejores zonas de la ciudad para quien puede pagarlas, pero bueno, al parecer se había impulsado por ahí un proyecto piloto, que son proyectitos además, ¿no? Que en realidad no alcanzan a cubrir la necesidad de un grueso de la población, son algunos afortunados, por ejemplo, lo que vemos en Ciudad de México, ¿no? Con algunos de estos proyectos de vivienda social, yo los veo y digo, qué afortunado. El otro día platicaba con alguien que había podido acceder a uno de estos departamentos bien ubicados en la Santa María la Ribera a través de un proyecto de vivienda social, y decía, sí, pero no tienes idea cuántas reuniones tuve que ir, ¿no? De la alcaldesa, y andar en los meetings, andar de verdad, o sea, me llamaban y tenía que ir, ¿no? Y todo porque estaba en juego la posibilidad de poder acceder a uno de estos depas, ¿no? Después de como 50 reuniones, sí pudo acceder al depa, y le dije, bueno, pues a lo mejor yo también me ando animando a ir a todas esas reuniones, ¿no? Eso, ¿no? Y entonces, pues vemos que sí, no, sin duda, yo creo que estas políticas de vivienda que hemos experimentado, que tenemos vigentes, por supuesto que producen no solamente desigualdades, sino dinámicas de exclusión y de segregación, ¿no? Vienen junto con pegado. Entonces, definitivamente no hay vivienda social, no hay políticas tampoco que estén generando estos proyectos. Son como simulaciones, ¿no? Me parece, como son algunos proyectos piloto que están muy padres y son utópicos, ¿no? Y que si uno pensara… si alguien sacrificara un poco de su dinerito, ¿no? Estos grandes actores millonarios, pues probablemente sería una realidad. Pero teniendo estas declaraciones tan desafortunadas como la que les comparto, pues difícilmente podríamos pensar que estamos abriendo cancha o vislumbrando posibilidades de vivienda social que permita reducir estas desigualdades en las ciudades, ¿no? Ok, bueno. Pues con la pregunta yo me quedé como muy clavada con la parte final. Concuerdo totalmente con lo que pues ya se ha comentado acerca de la necesidad de seguir puliendo las políticas con relación a la vivienda. Sin embargo, eso también me hace un poco cortocircuito con experiencias que he tenido en otros países cuando digo soy de México y me dicen, uy, allá las políticas son gloriosas, y yo digo, espera, ¿cómo? Entonces me parece pues muy interesante esta incongruencia entre lo que se escribe o lo que se propone y lo que vemos materializado en nuestras ciudades, pero les comentaba que me quedé anclada con la última parte que tiene que ver con la planificación de las ciudades, y ahí pues yo haría como un guiño hacia el pasado, porque pues la planificación desde, digamos que su antepasado, su tatarabuelo, que fue el urbanismo higienista, pues ya tenía una lógica similar, ¿no? Que buscaba actuar sobre los problemas urgentes y graves. O sea, si la ciudad está pues básicamente acabando con la población, tenemos que hacer algo porque esto se tiene que frenar, y era actuar sobre lo urgente. Una analogía que quizás es muy burda, pero pues yo haría, y que es un poco mi opinión con relación a la planificación de las ciudades, con el riesgo de pues escupirme en la cara porque también he colaborado en planes de manejo, pero la opinión, después de muchos desagradables comentarios y reuniones en las que uno alcanza a visualizar de frente todos estos intereses que se dejan ver, pues es que es como si estuviéramos hablando de medicina, ¿no? Y no existiera la medicina preventiva, no existiera un estilo de vida saludable y todos termináramos en una sala de urgencias. Entonces, si todos terminamos en una sala de urgencias, por supuesto que quienes tengan el poder van a declarar, oye, no puedo, estoy saturado, no tengo camas, no tengo nada, ¿no? Y siento que es un poco en esencia lo que ocurre con la planificación, pero la planificación ha tenido esa visión desde hace siglos. Entonces, esa planificación que busca embellecer las
ciertas zonas para cierto sector, que obviamente donde vienen ahí esos apellidos y que están dentro de esta esfera, y también atender a esas personas muy vulnerables que pues oye, si no hacemos algo esto se puede salir de control por cómo se va a mediatizar o por lo que sea, pues deja grandes vacíos en el medio, ¿no? Y es justamente esa capa que presuntamente atiende la vivienda social, pero pues la planificación, como les digo, para mí tiene pues muchos retos y no únicamente lo digo yo, ¿no? O sea, el hecho de que constantemente cambian sus objetivos y sus métodos y entonces ya estamos en planificación integral, planificación estratégica, planificación sustentable, planificación participativa y le vamos sumando, creo que deja en evidencia que el mismo gremio comprende que hay muchos retos que abordar y siento que hay cuestiones que en ocasiones se dejan un poco de lado y tiene que ver mucho con el abordaje, ¿no? Que el abordaje al que se ha anclado la planificación pues es bastante desde arriba, tiene, pues yo diría que incluso positivista, cuantitativo, que viene a decirnos qué hacer y cómo debes de vivir, pero sin comprender todos estos fenómenos que se dan, pues por ejemplo con las personas que no tienen un hogar o que no pueden pagar o que justamente terminan viviendo en estas periferias, ¿no? Que de habitables pues tienen poco, ¿no? Y si a eso, a esta crítica que hago con relación a la planificación, le sumamos pues que la planificación está pensada idealmente para funcionar a largo plazo y en México los plazos políticos y el cambio de color impactan de una manera sorprendente y parece que cada vez queremos reiniciarnos, pues aunque las propuestas utópicas fueran muy buenas, pierden la continuidad. Entonces yo siento que pues ahí es donde están grandes retos que aunque la vivienda social si existiera, se alineara a la planificación, pues aún seguiríamos teniendo problemas por la visión misma que hay ahí. Gracias. Pues creo que la vivienda social existe en el discurso político, ¿no? Hay como una serie de exposiciones, voy a hablar concretamente del caso de Tijuana, de donde además redistribuir creciente número de población y una población también precarizada en cuanto a vivienda, ¿no? Porque aquí estamos hablando creo que en temas de ese patrimonio, pero aparte hay un amplio sector que solamente arrienda una vivienda que también se queda pues con limitadas posibilidades de hacia dónde vivir. Entonces hay vivienda, decían, que se ha construido en exceso, que están en las periferias y esas viviendas además son susceptibles también en la política nacional actual de vivienda a ser, que quedan abandonadas por diferentes factores, pero a ser repobladas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Tijuana había una política como en los desastres naturales hay mucha reubicación de la población, entonces pues ya no darles un terreno a estas personas que era como la práctica habitual, sino reubicarlas en esas viviendas que habían sido abandonadas, donde están estas condiciones además que comentábamos, ¿no? de la criminalidad, de la precarización, del no acceso en una infraestructura, pero te iban a dotar de una vivienda. También los planes de seguir trabajando con las desarrolladoras, ahora pues porque ya evidentemente unas han quedado en la bancarrota, Urbi, Casas Geo, pero en Tijuana están ¿qué casas? Con K. Y están construyendo en vertical, pero para un acceso a créditos, ¿no? Financiamiento del Estado, entonces se están construyendo una cantidad, como no me acuerdo cuántas, como 50,000 viviendas hacia la zona periférica del Boulevard 2000, un bulevar pues distinguido también por ser pues un espacio de fosas clandestinas, ¿no? Pero están construyendo una vivienda, mientras tanto hay un cuidado de los lugares centrales, ¿no? De este sistema de resguardar esos lugares, además que en un punto no eran aptos para la población originaria de las ciudades, pero ahora siendo mercantilizados por esa población
que además se enuncia como herederos, originarios, quienes tienen el derecho sobre esos núcleos fundacionales antes que habían pues venido como en un demérito del propio espacio. Entonces hay una serie de situaciones que redistribuye a la población un discurso de la vivienda social y una política que además enuncia la redistribución de esa vivienda para toda la población, ¿no? Entonces ya se incluye a estas vulnerabilidades, ¿no? Personas de descripción étnica, adultos mayores, pero que puedan pagar la casa antes de que cumplan los 70 años, porque pues si no es un riesgo del financiamiento, jóvenes que no estaban considerados en la política de vivienda, porque la política era para familias, pero pues por los cambios hay que incluirles también, pero pues como en la misma situación de que la política cambia y se mueve y se anuncia rimbombantemente, pero que finalmente pues no permite cubrir todas estas necesidades. Creo que con lo que hemos intervenido, salvo su opinión, pues hemos agotado también esto del derecho a la vivienda digna, que era la última pregunta. Sin embargo, quisiera preguntarles si quisieran hacer como un cierre del tema para ver si alguien quiere participar con nosotras y nosotros. Pues sí, yo creo que todos y todas coincidimos, ¿no? Que parece ser que la lógica de creación de vivienda, pues la vivienda es para quien puede pagarla, ¿no? Los mejores lugares se reservan también para quienes tienen mayores recursos y quienes no, pues un poco va a depender no solamente de un recurso económico, sino de la capacidad también de gestión de poder generar como las mejores condiciones para vivir más o menos bien, ¿no? Entonces, pues estamos frente a un problemón, ¿no? Porque justo lo que decías hace rato, ¿no? Si estamos preocupados los cuarentones, no quiero pensar qué va a pasar con los veinteañeros, ¿no? Y que entonces, ¿cuáles son? Y que ya estamos viendo parte de esas realidades, ¿no? Por ejemplo, compartir la vivienda, tener el roomie se está volviendo ya como algo común, cuando más bien es algo preocupante, que no podamos acceder a una vivienda digna. Eso, ¿no? Porque podemos acceder a espacios, pues sí, pero en la periferia donde quizá llegue y ya no encuentre nada de mis cosas, ¿no? O quizá ni llegue porque me asaltaron a la vuelta los del crimen organizado, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Yo creo que vale la pena seguir hablando de estos temas, ponerlo en el foco, no solamente en el plano académico, que ya es algo que venimos haciendo y que todos aquí platicamos, todas platicamos de cómo hemos llegado de manera inesperada al tema de la vivienda. Yo creo que de origen no teníamos esas preocupaciones, pero que van surgiendo justamente en el estudio, en el abordaje de las ciudades, ¿no? Que finalmente es algo que nos une a todas y a todos. Y eso, ¿no? Como ver cómo se ha convertido, es muy lamentable que se ha convertido en una mercancía, en un producto más. Y entonces, ¿cómo hacemos para revertirlo? Ya tenemos algunas experiencias, porque a lo mejor también eso vale la pena reflexionarlo, porque no es solamente hablar cosas terribles. Decía un alumno, yo cada vez que entro a sus clases salgo llorando, y yo no, pero es que no salgas llorando, o sea, al contrario, es como pensar qué podemos hacer, ¿no? Y entonces lo vemos con algunas experiencias ya en otras latitudes, y el caso de Barcelona puede ser como algo ya muy trillado incluso, pero yo creo que hay cosas que podemos rescatar, ¿no? Que justamente es esta posibilidad que radica en lo colectivo, en lo público, y de esa capacidad organizativa que puede surgir, que ya la vemos, por ejemplo, lo vemos en estos espacios autogestivos. Las mujeres son las que se organizan para traer el agua, son las que están dando ahí guerra con los gobiernos para poder formalizar, para poder tener algo de certeza sobre los territorios que habitan. Entonces, ahí hay muchas posibilidades que a lo mejor, al menos desde el diálogo académico, sí lo podemos ir rescatando, ver qué podemos hacer para generar un nuevo rumbo en el tema, porque sí es bastante preocupante. Y creo que también otro elemento que tendríamos que explorar es la vinculación que podemos hacer con tomadores de decisiones y presionar, ¿no? Porque un poco eso es, yo creo que varios hemos estado haciendo eso con estos ejercicios de incidencia social,
es sentarnos con estas personas que son tomadores de decisiones y bueno, encontrar una forma de decir, oye, está bien que no sea un negocio, pero vamos a encontrar la forma en la que esto sea menos terrible para la gente que lo padece, porque además tenemos justamente un conjunto de políticas que están orientadas a los que menos tienen, ¿sí?, y a los que más tienen, pero entonces en ese intermedio justamente estamos varios, ¿no? Y entonces ahí estamos la gente que vamos a batallar muchísimo. Hay segmentos de la población, por ejemplo, ustedes piensen en los artistas, yo siempre pienso en los artistas porque tengo una hermana artista, ¿no? Entonces los teatreros, los fotógrafos que de pronto tienen muchos problemas con la formalidad laboral, ¿sí? Acceder a una vivienda, el único esquema a través del cual pueden acceder pues es la renta. Y si las rentas además se disparan, no hay una regulación, porque también eso es otro tema importante, ¿no? Pensar que, bueno, no solamente el tener una propiedad, una vivienda, ahora acceder a ella a través de esquemas, por ejemplo, de renta, ¿sí? Te obliga, yo me acuerdo cuando estuve estudiando el Centro Histórico de San Luis Potosí, cuando entré a temas justamente de vivienda, entrevistaba yo a varios artistas que vivían en el corazón de la ciudad y rentaban sitios horribles, y que no estaban regulados, y entonces yo me acuerdo mucho de un teatrero que me decía, es que es para lo que me alcanza, y además nadie regula cómo me rentan y en qué condiciones me rentan. Era un cuarto que estaba a punto de caerse, ¿sí? Pero que bueno, decía, pero aquí vivo medianamente bien, cercano a mis áreas de trabajo, no gasto, pero las condiciones del lugar que habito sí son muy cuestionables y no hay nadie que digamos esté regulando eso, ¿no? Entonces, un poco para cerrar, ¿no? Pues eso, mientras tengamos estas dinámicas mercantiles que estén dominando este acceso a la ciudad y concretamente a la vivienda, pues vamos a seguir viendo cómo se desmorona la posibilidad de generar una ciudad más justa y mucho más equitativa en la que se puedan reducir estas desigualdades de las que todos y todas hemos hablado. Sí. Bueno, yo concuerdo en que estas cuestiones de la última pregunta ya las hemos dialogado. Para no ser reiterativa, yo únicamente me quedo más que cierre, creo que es una pregunta que me hago y que comparto con ustedes, y es con relación a lo que les mencionaba acerca de la seguridad, ¿no? Me comprendo que las políticas en este momento pues ya nos han puesto varios nombres, lo digno, lo decoroso, lo adecuado, podemos discutir acerca de la ambigüedad de todas ellas, pero justamente si no queremos salir de charlas como estas en un estado pues deprimido y pensando qué vamos a hacer, pues lo que podemos hacer es anticiparnos y estar despiertos a nuestro entorno, no ser ingenuos de esas realidades que ojalá el privilegio les permita que no les toquen o no les atraviesen, que no nos atraviesen. Pero creo que esto está pasando en muchos segmentos, ¿no? Esta cuestión que se habla acerca de lo autogestivo, me doy cuenta de que la seguridad ahora es un elemento más allá de lo adecuado que se busca a toda costa, ¿no? Si esa posibilidad de estar seguro me la da una barda perimetral y un acceso de entrada, voy a pagar por ella, si es que puedo hacerlo. Si no es así, voy a ver cómo me organizo con mis vecinos para intentar tenerla. Incluso las personas que no tienen un hogar buscan un lugar iluminado para pasar la noche. Entonces creo que esa búsqueda por sentirnos un poco más seguros ante ese contexto tan incierto que a veces nos tienen las ciudades, que si bien inicialmente se vendieron como una promesa para mejorar nuestra calidad de vida y que ahora nos tienen un poco preocupados por la calidad de vida que nos están dando, creo que esta cuestión sí es algo que nos toca en muchos sentidos, esta búsqueda por tener un poco de paz y por poder habitar así, a secas. Y bueno, pues yo con esto concluí. Creo que hay que pensar desde la resistencia, porque el tema de la planeación no es que no sea eficiente, no, por experiencia propia creo que es importante que siga existiendo planeación, que se reinvente la planeación, eso sí, pero si no hay una gestión adecuada, pues podemos tener los mejores planes, programas y proyectos, pero si no hay una gestión o una posibilidad de autogestión o
un equilibrio pues entre estas fuerzas o tensiones que participan de la vivienda, ¿no? Pues va a ser imposible, ¿no? Y es una cuestión incluso hasta, pues, por lo que han comentado, de necropolítica, ¿no? O sea, de poner en riesgo la vida, de pues, lo que hemos visto, pues no tan lejos, ¿no? Los problemas que ha habido en Tijuana por los deslaves, no sé cómo está ahorita la población vulnerable cerca del Río Nuevo, en la colonia El Vidrio, pues, o sea, en fin, ¿no? Es un tema que tiene que ver con el riesgo que implica para la salud y para la vida. Y pues eso, o sea, aquí el platicarlo aquí es muy significativo, porque lo dije también cuando se abrió esta muestra, ¿no? Creo que el proyecto no cumplió con la expectativa que se tenía, ¿no? Ahí están a unos metros de aquí los 10 mandamientos, ¿no? Que son los requisitos para tener acceso, y eso nos da la clara idea de lo erróneo que fue desde las bases esto, ¿no? O sea, todos los requisitos que habría que cumplir, que son aspectos pues sumamente elitistas y que segregan desde el punto uno, ¿no? Pero que aún con ello nos ha permitido aprender sobre el fenómeno, y pues celebro que poquitos, pero aquí estamos reunidos para poder transmitir esa preocupación, ¿no? Desde donde se pueda, ¿no? Y muchas gracias por la invitación, y pues feliz por el cierre de esta expo que se va a la UAM y luego va a Tijuana, ¿no? al Secut. Muchas gracias y un gusto. No, muchas gracias a ustedes por acudir al llamado en las distintas latitudes. Claudia, que viene de León, Guanajuato, Elvia de Tijuana y Alejandro de Mexicali, desde la FAT. No, pero también agradecimiento pues por hacer no solamente este espacio hoy en el conversatorio, sino recurrentemente un trabajo colaborativo en esta academia, ¿no? que empujamos, y es importante, como les anticipaba ya, que son los últimos días que estará esta exposición aquí. Solo no quiero dejar de decir que el primer evento académico en relación, bueno, no académico, el primer evento sobre la exposición participamos Alejandro y yo también, que fue la presentación del journal, y agradecerle también la invitación, ¿no?, a ser parte del proyecto de la exposición, ¿no? Y pues en este momento esperaríamos, si ustedes quieren también conversar un poquito. Adelante, Bere. Hola, gracias. Bueno, felicitar el evento en sí mismo. Me pareció muy interesante. Creo que sí abordaron entre los cuatro, abordaron todos los puntos que se tenían que abordar. Las preguntas estuvieron muy bien, y nada más como mi comentario reflexivo. Sentí que algo que pudo haber faltado era la parte de la materialidad, y me refiero puntualmente porque en una de las preguntas era ¿quién tiene el poder?, ¿no? Era la tercera pregunta. Y no sé, bueno, yo sé que todos ya tenían como un poco preparadas sus respuestas, pero inmediatamente como cuando dicen ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? En mi cabeza lo primero que pensé fue las bloqueras, ¿no? En Mexicali es la fábrica de blogs, y eso me llevó como a pensar un poco en que se habló de infraestructura, se habló de ubicación, se habló de seguridad, se habló de planificación urbana, se habló de vivienda digna, o sea, de derecho a la ciudad, y finalmente la materialidad también, y que bueno, o sea, de todas maneras las bloqueras terminan siendo intereses capitalistas, ¿no? Sigue siendo el mercado, sigue siendo las políticas neoliberales, pero sí tienen un factor bien, creo yo,
muy irrelevante, de entrada por la propia exposición. No solamente lo interesante del sitio es la propuesta de forma de vivir, sino que hicieron también una propuesta en la materialidad, en los sistemas constructivos, y se habla de esta fábrica, no, bueno, de esta máquina francesa, ¿no?, que hacía los bloques y que por ahí anda perdida en algún almacén de la UABC, y de las bóvedas. Y Elvia mencionaba como que en Pueblo Nuevo el adobe, como que me encantó esa historia, no la conocía de ti. Y no sé, al final entiendo que la política pública previa a la propuesta de reforma actual estaba pegada mucho a la materialidad, ¿no? O sea, sí te prestamos, pero sí es de bloque. Y o si consideramos que es vivienda, pero si tienes piso, ¿no?, de cierta material. Y otra vez, ¿no?, es el mercado el que sigue estando atrás, coludido con el Estado, que legitima, como también lo dijeron. Pero no se siente como, incluso cuando Alejandro menciona a la vivienda vertical, que lo hizo varias veces, es como viene la materialidad y la territorialidad, porque entonces ya no solamente es comprar un terreno o adquirir un terreno, es construirlo, ¿no?, que luego también esa es otra forma de ver en cuanto a las políticas de adquisición de vivienda. Y qué pasa con la verticalidad de estás comprando algo en el aire, ¿no?, y que luego para los norteños eso nos conflictuaba, porque es como, no, yo quiero algo donde pueda además plantar un árbol también, ¿no? Entonces no sé, como que me hizo reflexionar esa parte, que creo que fue la única que faltó, porque de ahí en fuera estuvo completísima. Espero que se haya grabado para que se transcriba, porque sí es como una cátedra. Entonces, felicidades. Se grabó yo, ¿no? Y yo de lo de Canadería. Yo también tengo un comentario, recuerdo, anécdota, que me detonó un comentario de Elvia. Hace como 11 años tuve la oportunidad de participar en un proyecto de investigación de vivienda en la región, e ir a platicar con el director entonces del INPLAN en Tijuana, es el IMIP de Tijuana. Y él me decía que estuvo en reuniones, no sé qué consejo, en el que se presentó el plan del DIU, del DIU de Valle de las Palmas, ¿no? Y que decía que incluso con todo el crecimiento orgánico, demográfico de la ciudad, más la migración, no había manera de que esa vivienda se ocupara en el mediano plazo, ni en el largo plazo. O sea, dice, y los planificadores lo sabíamos, quienes estábamos en esa mesa lo dijimos y lo discutimos antes de que comenzara ese proyecto. Entonces yo me quedo pensando, ¿cuáles son los grupos criminales ahí? O sea, son esos los que están operando en la calle, o desde el principio la gente que tiene las herramientas técnicas para tomar las decisiones, ¿no? Y entonces esos grupos estatales más los desarrolladores no son aparte, es esa clase política empresarial tomando la decisión así criminal de encharcarse en ese proyecto, ¿no?, que se sabía que no tenía un futuro claro ni sano para quienes cayeran a habitar ahí. Y luego la otra cosa que también me detonó, y pensando muy mal y especulando, ¿no?, cómo estos vacíos o espacios llenos de necesidad generan unas bases votantes leales, ¿no? Y como en alguna ocasión leía también sobre los movimientos urbanos populares en Tijuana en los 70s, cómo estaban muy vinculados también a los movimientos de priistas de base, y quienes organizaban esas tomas y ocupaciones de predios para la vivienda popular estaban relacionados como al partido de Estado de aquel entonces, ¿no? Así pensando súper mal, cómo esos proyectos fallidos luego son una mina de oro para las bases votantes de los grupos en poder. No sé, ¿qué hay de eso? ¿Qué hay de esas correlaciones?
Pregunto rápido ya porque ya son muchas preguntas, ¿verdad? Ya sé, ¿verdad? Bueno, a mí me venía una pregunta, yo no sé, no soy especialista en el área, así que a lo mejor me estoy yendo por otro canal. Pero cuando hacían esta pregunta sobre el poder, pensaba también en cuáles son las narrativas también que están sustentando, digamos, como estas nuevas lógicas de habitar, ¿no? Y yo diría no solamente las ciudades, sino el planeta. Y lo pongo en el sentido porque creo que sí hay una narrativa muy generalizada sobre como el fin del mundo, ¿no? Y todos estos súper grandes empresarios así tratando de colonizar otro planeta y demás y haciendo proyectos así que se ven de ciencia ficción, pero que en realidad es una narrativa que está como permeando, ¿no? O sea, no solamente el proyecto en sí, sino, digamos, estamos invadidos de esa narrativa, ¿no? Eso como del lado extremo así de dejando casi el planeta que se muera porque ya nos vamos a ir a poblar otro lugar. Y del lado extremo, o sea, una narrativa que le apuesta al cuidado, ¿no? Al cuidado de ese planeta moribundo y que además está recayendo como pues en las mujeres, ¿no? Y además en mujeres racializadas, ¿no? Entonces, no sé, me parece que también pensar el poder en narrativa y pensarlo, o sea, pensar que ese poder tiene otra lectura que no son estas instituciones y estas grandes empresas, sino simbolismos o significados que también están dando como otro sentido, digamos, a este habitar el mundo, me parece que también puede, no sé, más bien me vino a la mente, ¿no? Cuando se estaba escuchando. Hola, pues yo soy comunicóloga y entonces a mí sí me gusta ver el mundo arder y también como para mí todo es contexto, ¿no? Entonces varias cosas de las que ustedes estuvieron compartiendo, por supuesto que inciden y atraviesan la dificultad que tiene un gran porcentaje de la población a acceder a derechos básicos como el de la salud y el de la cultura y otros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de poder, a mí sí me gustaría que desde la academia se pudiera reflexionar también del poder de las universidades, del poder de los investigadores, que yo siento que está como poquito tibio, digamos. Entonces, en mesas de COPLADE, 1000 veces hemos visto comentarios desafortunados. Yo no soy académica, soy funcionaria y nadie dice nada. Entonces, ¿cómo estamos reflexionando sobre temas que nos preocupan tanto y no somos capaces como de hacer propuestas más atrevidas, ¿no? Más políticamente incorrectas? ¿Cómo no nos posicionamos? Esa parte a mí me perturba muchísimo, ¿no? Ese es mi comentario. Claro, hay que pagar un precio por implicarse y nadie lo quiere hacer. Buenas tardes, yo tenía otros comentarios, pero como que a lo largo de la conferencia se fueron resolviendo, venía como que un poquito en blanco con el tema, pero o sea, me botó mucho un comentario sobre cómo pensar el tipo de vivienda, pero para el futuro, como se está replanteando ahorita, como que lo veo mucho como a solucionar las cosas urgentes que mencionaba de vivienda, como con el tema de personas retiradas, personas que buscan tipo de vivienda social y de interés social, pero también como replanteando que aparte de lo urgente, pues se vienen como nuevas generaciones que vamos a tener que vivir el espacio diferente y el espacio como urbanizado diferente. Por ejemplo, como que noto que en ese espacio, yo soy foránea, soy de Sonora, y veo que pues este espacio es como pues la llanura, ¿no? Y se expande la mancha urbana, pero no se piensa también como en el tema de, o sea, en temas más complejos como el transporte, todo el tema como de funcionalidad del sistema, y que en un futuro pues sí se va a poder tal vez con las propuestas actuales cubrir como una necesidad de interés social, pero no como en el sistema urbano de cómo se van a vivir las ciudades después. Por ejemplo, concentrar tal vez el espacio que no funciona vertical en los espacios más céntricos, que tal vez sí soluciona como un problema más temporal de vivienda, como para personas jóvenes como nosotros, de que vamos a estar cerca de universidades, de centros de trabajo,
que se nos va a dificultar mucho en el futuro transportarnos de espacios como a la periferia, o sea, donde pudiéramos acceder o se pudiera acceder a vivienda, ya no va a funcionar como ese tipo de soluciones pues en el presente y en la actualidad. Entonces como que un poquito tal vez como pensarlo desde ahí, no sé, es como algo que se me vino a la mente nada más. No sé. Bueno, pues yo igual venía en blanco sobre el tema de la vivienda. Este es mi primer acercamiento al tema de la vivienda. Ya había sido preocupante el pensar en cómo conseguir pues una vivienda, ¿no? O sea, saliendo de la universidad, pues, o sea, es impensable tener o conseguir una vivienda que no sea, pues, rentando, ¿no? Con roomies o con compañeros. Entonces, pues, de esta reunión salgo más preocupado de lo que ya estaba. Entonces, hubo un tema que pues me dejó pensando, es el tema de la regularización de precios en rentas y pues en ese tema. Pues sí, o sea, no sé si puede haber en algún momento, en algún futuro, una regularización de estos precios, ¿no? Porque ahorita están subiendo exponencialmente y, o sea, pues es como digo, es impensable conseguir una vivienda pues siendo a esta edad. Tengo 24 años y sinceramente no veo el momento en el que pues pueda llegar a conseguir el recurso, ¿no? Para conseguir la vivienda. Y pues ya es lo que me dejó pensando. Erika, que no solamente hace falta como hacer frente ahí, ¿no? En las reuniones y decir, o como decía Jessica, no aventurarse, esto es una condena al fracaso, sino no podemos seguir trabajando con fondos públicos solamente para generar constancia, ¿no? Y esa vinculación me parece crucial, ¿no? Como parte de los compromisos que adquirimos, que tenemos, y ser conscientes no solo como desde la crítica académica, social, sino participativas de eso, me parece muy, muy importante. Y sobre lo que comentaba Arely y estas últimas intervenciones, hay un cambio de la narrativa y una apropiación de la narrativa, porque ahora los roomies pues se vende como un proyecto de co-living, por lo menos en Tijuana, y como una expectativa de vida, de vivir en comunidad, en una precariedad que se ha creado, ¿no? En conjunto. Pero también creo, pues como habíamos comentado, que hay una agencia y hay una forma de dar la vuelta y de hacer estas otras comunidades. Hay la posibilidad de nuevo adquirir el compromiso siendo parte de la disciplina, en su caso me parece muy importante. Si no hay otras intervenciones, pues les agradecemos. Pocas personas, pero de las más participativas en conferencias. Muchas gracias, todo el auditorio participó. Muchas gracias.